Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Segundo grado. Sonido. Parte 2. Hola, mi nombre es Jessica y les doy una bienvenida a esta clase de Aprendamos en Casa. Este día vamos a seguir hablando del tema que iniciamos en la clase anterior. Vamos a hablar sobre el sonido. En la clase anterior habíamos dicho qué es el sonido. Habíamos hablado de cómo se produce y de cómo se transmiten esas vibraciones. Habíamos mencionado qué es la frecuencia del sonido. Esta nos permite distinguir entre sonidos agudos, como por ejemplo el aullido de un perro, o sonidos graves, como el sonido de un tambor. Aparte de esta característica, tenemos otra que es la duración del sonido. También tenemos el volumen del sonido y el timbre. De estas características vamos a estar hablando en esta clase. Acompáñame. Vamos a comenzar hablando sobre el volumen del sonido. El volumen o intensidad del sonido me permite distinguir entre sonidos fuertes y sonidos débiles. Un ejemplo de sonido fuerte, como el ruido que hace una motocicleta cuando arranca, o un sonido débil, como una hoja cuando cae de un árbol. Otro ejemplo de la vida cotidiana que me permite apreciar esta característica del volumen es al estar enfrente de la televisión o de la radio. Estos aparatos normalmente tienen un botón que me permite regular el volumen. Usualmente tienen un signo más indicándome que me permiten subir el volumen o un signo menos indicando que permiten bajar el volumen. Resulta que la intensidad del sonido se puede medir. La unidad de medida es el decibel. Puedes ver en la imagen diferentes ejemplos de intensidades de sonido. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. La siguiente característica que vamos a mencionar es la duración del sonido. Como te estarás imaginando, tiene que ver con el tiempo que le toma a un sonido desde que inicia hasta que termina. Un ejemplo de sonido largo sería el sonido que hace una ballena. Por la forma en que emite el sonido lo podemos considerar como largo en comparación con un sonido breve y seco como al tocar una puerta o dar un aplauso. La siguiente característica ya la habíamos mencionado en la clase anterior, es el tono. El tono me permite distinguir sonidos agudos de frecuencias altas de sonidos graves de frecuencias bajas. El ejemplo más común que se utiliza para poder ver esta característica son las voces de las personas. Tú puedes comparar la voz de una niña, por ejemplo, con la voz de un hombre adulto y poder escuchar que la voz de una niña tiende a ser más fina, más aguda, y la voz de un hombre adulto puede ser más gruesa o más grave. Esto se debe al número de vibraciones por segundo, en este caso de las cuerdas vocales. La última característica que vamos a mencionar es el timbre. Resulta que puedo tener dos sonidos que tengan las mismas características que ya hemos mencionado y aún así poder distinguirlos. ¿Te parece extraño? Veámoslo con un ejemplo. Cada instrumento musical tiene un sonido particular, así como la voz de cada persona tiene un sonido distinto. Así, por ejemplo, en una banda musical tenemos diferentes instrumentos como las guitarras, los pianos, los tambores, etc. Y cada instrumento puede tocar la misma nota musical y aún así escucharse diferente. Esto es así porque la fuente sonora es diferente. Podemos escuchar incluso dos guitarras que estén tocando la misma nota musical y aún así diferenciar los sonidos. Vamos a ver ahora ejemplos de sonidos para poder retroalimentar estas características. Un sonido que puede considerarse de baja intensidad, completamente tolerable, es un susurro. La intensidad de un susurro puede ser de 10 a 20 decibeles. Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Un sonido que puede considerarse de media intensidad, completamente tolerable, es una conversación habitual. Una conversación común, sin exaltar la voz, de personas hablando cerca de nosotros, puede tener de 30 a 60 decibeles. El otro de allá. ¿Cuál? Él no juega. Van a decirle si quiere jugar. Vaya, tú. Un sonido que puede considerarse de mayor intensidad y que puede generar molestias es el tráfico de la ciudad.
Puede estar en un rango de 70 a 90 decibeles. Un sonido que podemos decir es de alta intensidad y que puede causar daños si se escucha prolongadamente es el sonido de una sirena. Puede andar en una intensidad de 90 a 120 decibeles. Mayor a 120 decibeles, los sonidos son insoportables y producen dolor. Un ejemplo es el despegue de aviones, que produce un sonido de 130 a 140 decibeles. Ahora consideremos otros ejemplos de sonido. Por la manera en que un elefante produce el sonido, lo podemos considerar un sonido de larga o media duración. De igual forma, otros animales como las vacas al mugir y también los lobos cuando aúllan. Escuchemos y prestemos atención a su duración. A diferencia de sonidos cortos como el sonido que se produce cuando damos un salto o hacer clic con un mouse. Si ahora hablamos de frecuencia, puedes recordar el xilófono de vasos que probamos la clase anterior. Ahora escuchemos los siguientes tonos. Podemos escuchar cómo va de un sonido grave avanzando hacia un sonido más agudo. Es decir, un sonido de baja frecuencia hacia uno de alta frecuencia. Por eso también el tono se le llama a veces altura. Finalmente mencionemos el timbre, que tiene que ver con la forma en que se originó el sonido. Dependiendo de la fuente, así se tendrán diferentes timbres. Escuchemos el siguiente sonido y mencionemos sus características. Hemos escuchado un sonido que puede considerarse de intensidad media, duración larga y un tono alto o agudo. El timbre proviene de la voz de una mujer. Todas las características que hemos mencionado sabemos que las escuchamos a través de los oídos. ¿Pero cómo se da este proceso? Los seres humanos tenemos un oído a cada lado de la cabeza. Esto nos permite poder percibir los sonidos que vienen de todas las direcciones. Las vibraciones del aire entran por medio de nuestras orejas, que por su forma facilitan su ingreso. Las vibraciones llegan hasta nuestros oídos y llegan hasta el tímpano, que es una membrana elástica. Del tímpano se transmiten hacia tres huesos pequeños: el yunque, el martillo y el estribo. El estribo está conectado a la cóclea, que es una estructura en forma de caracol que contiene líquidos y células receptoras. Estas células tienen cilios, que son como pelitos microscópicos. Al recibir el sonido que proviene del tímpano, este hace que el líquido que está en la cóclea vibre, moviéndose así los cilios. Toda esta información se transmite al cerebro por medio de impulsos nerviosos, a través del nervio auditivo. Es así como el cerebro percibe el sonido después de haber convertido la señal acústica, o sea el sonido, en señal eléctrica, los impulsos nerviosos. Pasemos ahora a ver más datos curiosos sobre cómo escuchamos los seres humanos. ¿Sabes cuánto tiempo tarda nuestro cerebro en captar el sonido?
Después que se ha convertido el sonido en impulsos nerviosos, el cerebro decodifica esos pulsos en un tiempo estimado de 0.04 segundos, que es un tiempo que percibimos como instantáneo o inmediato. El cerebro busca sonidos en nuestra memoria. Compara aquel sonido que escuchamos con unos 400.000 sonidos diferentes que ya están acumulados en nuestra memoria. De esta manera, puede distinguir si una nota musical procede de un violín o de una flauta, o si conoce a la persona que está hablando. Además, el oído equilibra nuestro cuerpo. Dentro de él hay unos canales semicirculares que poseen células que detectan cada cambio de posición de la cabeza e informan al cerebro. Los problemas relacionados con vértigo y mareo constante pueden indicar que una persona tiene laberintitis, que es una irritación del oído interno. Esto produce una sensación engañosa de que las cosas alrededor están dando vueltas. Vamos a ver ahora para qué ha servido estudiar el sonido. Vamos a mencionar 3 aplicaciones. La primera es sobre arquitectónica. Los arquitectos, que son personas que se dedican a construir casas y edificios y cualquier espacio para un fin específico, han utilizado el sonido para poder construir lugares en donde el sonido permanece atrapado, o a la inversa, lugares en donde es difícil que penetre el sonido, como por ejemplo los anfiteatros o los cines. La siguiente aplicación que vamos a mencionar es sobre ciencia y tecnología. Se pueden convertir las señales eléctricas a señales acústicas o viceversa. Esto ha permitido construir dispositivos como por ejemplo los altavoces, los audífonos, los micrófonos, entre otros. La última aplicación que vamos a mencionar es en el estudio de los órganos. Comprender el sonido ha permitido entender cómo funciona el oído y cualquier otro sistema, proceso u órgano que está involucrado en el proceso de escucha y de habla. Ahora te invito a que pongas a prueba lo aprendido respondiendo a las siguientes preguntas. ¿A qué característica del sonido se refiere la siguiente frase? La alarma de mi vecino tiene 15 minutos de estar sonando. Duración, intensidad o timbre. Si respondiste duración, estás en lo correcto. Muy bien. ¿A qué característica del sonido se refiere la siguiente frase? La voz de Matías es muy parecida a la de su papá. Volumen, tono o timbre. Si respondiste timbre, estás en lo correcto. El tímpano transmite las vibraciones hacia 3 pequeños huesos llamados martillo, yunque y estribo. Martillo, cóclea y estribo. Cilios, yunque y estribo. Si respondiste martillo, yunque y estribo, estás en lo correcto. Felicidades, has superado la prueba. Hemos llegado al final de la clase. Espero que hayas aprendido mucho. Recuerda que el sonido se puede distinguir por medio de sus 4 características: el tono, el volumen, la duración y el timbre. Recuerda seguir las medidas de bioseguridad. Utiliza mascarilla al salir y lávate siempre bien las manos. Nos vemos en la siguiente clase.